En el programa de hoy vamos a hablar sobre duelo perinatal. Para esto vamos a charlar con Guido Bortolossi. Él es médico psiquiatra y docente de salud mental y psicología en distintas carreras de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica de Santa Fe. En sus investigaciones se ha especializado en el deseo materno y el embarazo. Lo primero que quiero preguntarte, sin mediar mayor presentación que la que ya hemos hecho, es ¿qué es el duelo perinatal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo para hablar de un tema que es tan importante y se habla tan poco en general. Aunque bueno, es bueno saber que cada vez se está hablando más. Antes de hablar de duelo perinatal, siempre es importante aclarar algunas cuestiones generales del duelo en sí. Para poder entender el duelo como un proceso. Un proceso ante una pérdida. Ante una pérdida de un ser amado o de una abstracción que haga a las veces como puede ser la libertad, por ejemplo. Cuando hablamos de un proceso, de una reacción frente a una pérdida, estamos teniendo en cuenta que hablamos de algo que tiene en cuenta la variable del tiempo, es algo que va a llevar un tiempo y va a tener distintas manifestaciones que van a tener que ver con lo anímico. Se van a manifestar a través de sensaciones habitualmente de angustia, de tristeza, de ansiedad, de llanto, con algunas alteraciones conductuales que tienen que ver con muchas veces o con retraimiento o con dejar de frecuentar o con frecuentar más ciertos lugares, con frecuentar más o frecuentar menos a ciertas personas que tengan relación con la situación que haya generado el proceso de duelo. También genera cambios a nivel fisiológico, y muchas veces se ve un empobrecimiento del mundo externo que tiene la persona del mundo externo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que es el presente y el futuro se tiñe con un tinte negativo. Esto se va acompañando de distintas vivencias cotidianas que van dificultando el día a día, las relaciones personales, las relaciones laborales. Y siempre es importante tener en cuenta que lo habitual del proceso del el duelo no se considera como una entidad patológica, sino una reacción normal frente a la pérdida. Eso siempre tenerlo en claro. Más allá que puede haber duelos que se patologicen, que se cronifiquen. Pero ya no sería una cuestión del duelo en sí, sino de esa manifestación del duelo. Una complejidad. Pero lo habitual es que los duelos son una reacción normal fisiológica. Cuando hablamos de duelo perinatal, estamos hablando del duelo justamente por una pérdida de el producto de la gestación en alguna de las etapas del embarazo o durante los días previos los días posteriores al nacimiento, con lo que conlleva en esa mujer y en esa familia, porque, va a transitar un duelo la madre, si hay padre va a transitar un duelo el padre, y va a transitar un duelo todo el círculo familiar y afectivo. Obviamente de distintas maneras, de distintos modos, de distintos ritmos. La forma de transitar o afrontar un duelo es muy personal. ¿En qué sentido muy personal? Si bien en cada cultura hay ciertas formas generales o habituales de afrontar las pérdidas, después cada persona tiene su propia manera de afrontar, de sobrellevar ciertas situaciones problemáticas, y ni hablar una pérdida, y ni hablar cuando estamos hablando de un embarazo, ni hablar cuando estamos hablando de un hijo.
Te cuento, yo en realidad te lo contaba fuera del aire, pero yo viví esta experiencia hace a esta altura 8 años, así que mucho de lo que me estás contando vos lo contás y yo lo voy reviviendo. Por eso además de las preguntas que tenemos preparadas con la producción y todo, hay un montón de preguntas que van cayendo con las que no quiero hacer un programa que sea una sesión de terapia, pero que no puedo evitar de que se vuelva un poco personal. En este proceso que hablas de duelo y particularmente con las características propias de un duelo perinatal, donde hay un hijo o hija, el producto de una gestación, como vos lo llamaste, que no llega a nacer o que fallece al poco tiempo. ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo es, digo, desde las instituciones, incluso desde la facultad, cómo se mira ese proceso o cómo se lo aborda? Porque decís, es algo muy personal y de un tiempo que es indefinido porque depende de cada persona. Mira, en cuanto al cómo se aborda, a ver, por ahí va a sonar medio simple lo que arranco diciendo, pero es sumamente importante y lo digo porque muchas veces lo que es en la vorágine de salud y de demanda se ha visto que son cuestiones que quedan de lado, pero lo más importante es primero que se aborde con sumo respeto, cuidado y empatía. A ver, ¿por qué digo que puede parecer simple? Digo, porque son 3 conceptos que cómo se expresan, cómo se materializan ese... Y además porque, pues, bueno, son cuestiones que, esto debería estar presente en todas las relaciones humanas. Pero... Desde la vía pública, desde todas las atenciones de salud, desde la admisión. Bien. Dado por sentado que muchas veces son cuestiones que quedan de lado, por X motivo, que no es la idea estar dilucidándolos ahora, estos temas que requieren sumo cuidado, sobre todo porque estamos hablando más allá de la circunstancia particular de ese embarazo, de cuáles fueron las condiciones, que después podemos hablar si hay situaciones de los embarazos mismos que pueden complejizar más o no el proceso de duelo. Estamos hablando de una madre que acaba de sufrir la pérdida de ese hijo de una manera rápida o no, inesperada o no, que está empezando a transitar un duelo, que ni siquiera empezó a procesar lo que pasó. Por eso es importante esto, decimos, bueno, mínimamente iniciar siendo respetuoso, cuidadoso, empático. Te traigo hablando de eso. Una de las recomendaciones vos contabas también antes, fuera del aire, y perdón que lo traiga ahora, que una de las recomendaciones es llevar a la familia, a esa madre y a esa pareja, padre, a ver al niño o niña, pese a que ha fallecido. Nuestro caso es que ninguno de los dos podemos recordarlo. El shock es tal en ese momento que tenemos sensaciones, bueno, mi pareja porque estaba muy drogada con calmantes y otro tipo de drogas, y yo porque el shock era tal, por lo inesperado, por todo, que no lo pude guardar en la memoria. Es que, a ver, dividiendo un poco en dos partes este comentario, a ver, esto que vos decís del shock. A ver, cuando se habla de duelo, distintos autores han intentado clasificarlo, desglosarlo, pensarlo en tiempos, en etapas. Se lo puede enfocar desde una mirada psicoanalítica, cognitiva. Y una de las clasificaciones habla justamente de etapas, tomando en cuenta la reacción del sujeto justamente frente a la pérdida. Y la primera reacción es el shock, es la negación, es una manera de defendernos ante esa noticia que es intolerable en un primer momento.
Bueno, no recuerdo, no tengo ese registro amnésico. Y en cierta medida es normal no tenerlo en ese momento. A ver, son mecanismos de defensa provisorios hasta que uno de a poco lo puede ir procesando. En esto decíamos que la posibilidad de tener contacto. A ver, siempre es importante en la posibilidad que siempre y cuando exista la posibilidad que se le pueda ofrecer a los padres, a la madre, que pueda tener contacto con el hijo, con la hija. A ver, no a todas las mujeres, no a todos los padres lo consideran oportuno, lo ven como algo necesario, como algo que les va a hacer bien, y siempre es respetable. Pero es importante poder dar la posibilidad de que puedan tener ese contacto, porque hay un montón de familias que lo necesitan, que les hace bien tener ese contacto. Y hay otras familias que les hace bien no tenerlo. Pero si uno no puede dar el lugar, dar el tiempo, dar el espacio, hay desde hace varios años en distintos lugares, y ya se ha venido replicando acá también en Santa Fe, distintas instituciones vienen armando sus propios protocolos de acción a la hora de decir, bueno, ¿cómo abordamos estos temas? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Y justamente para que algunas de estas cuestiones no vayan pasando. Porque por esto que yo te decía anteriormente, el tema de la falta de cuidado, del no respetar los tiempos, que son cuestiones que uno ve que van pasando. O el tema de con quién compartimos la pieza. Me pasó también. Después de esa cesárea de urgencia, mi pareja fue a caer en una pieza compartida con una chica que recién había tenido y estaba por parto natural, y estaba con su hijo en la cama. A ver, que ya de por sí, como decíamos. Es una violencia casi obstétrica. A ver, ya de por sí lo que es el duelo en sí, duele, es doloroso. El duelo perinatal, donde se juntan los dos extremos de la vida que está llegando. Sí, y un montón de esperanzas y deseos depositados en algo que se ve truncado. Abruptamente. Trágicamente. Y en un segundo nos están confrontando con eso. A ver, no es cuidadoso. En esto es lo que yo Pero esto es algo de lo que se empezó a hablar desde hace muy poco tiempo, esta parte. A ver, es que son esos temas que obviamente son importantes y son incómodos. ¿A qué me refiero que son incómodos? Que sean incómodos no quiere decir que no sean importantes y no haya que hablarlo, al contrario. Hay que hablarlos, si siguen siendo incómodos, que hay que hablarlos más que antes, hasta que dejen de serlo. Pero generan, a ver, este sentimiento de... Prefiero hablar de otra cosa. No, a ver, ni siquiera la posibilidad de cercanía de una noticia de esta, de no relacionarme con esta posibilidad. Tiene que ver más con mecanismos de defensa. Pero que, a ver, que a la larga favorecen a seguir invisibilizando un problema que no viene, que estuvo muchos años sin ser atendido. Pero aparte que como que hacia el interior de esas familias se ocultaba, se negaba, no se hablaba, de eso no se habla. Me acuerdo de una película de María Luisa Bemberg, pero de eso no se hablaba. Nos pasó, y perdón que sea tan autorreferencial, pero nos pasó que cuando nosotros empezamos a contar lo que nos había pasado, fueron, no quiero exagerar, pero cientos de personas las que nos contaron que habían pasado por algo similar, con experiencias de las más diversas. Pero esas cientos de personas nunca antes lo habían manifestado, o no nos habían contado, o se nos habían acercado, o era parte de su vida, era como un tema... Un tabú. Un tabú. Un tabú.
que no se hablaba, pero estaba. En esto que decís de cómo fue apareciendo gente externa a la familia, en distintos países se ha visto por ahí el florecimiento o el crecimiento de agrupaciones de padres, de madres en situaciones duelantes, gestacionales, y muchas veces, sobre todo visto porque eran temas que no se podían hablar en la familia, o porque había imposibilidad, o muchas veces porque lo que se escuchaba lastimaba más todavía, más allá de que muchas veces la familia, siempre queriendo ayudar desde una buena intención, pero con comentarios que... ¿Fuera de lugar o fuera de tiempo? Fuera de lugar, fuera de tiempo. O tratando siempre, en un duelo es muy común decir, bueno, ya vas a salir adelante. Y no, todavía no es el momento en que me digas eso, no quiero salir adelante todavía. Por eso, como decimos, sin mala intención, pero sí con el desconocimiento de temas que siempre se dejaron por fuera de la mesa. Digo, el surgimiento de estas agrupaciones de padres también habla de que un vacío de las estructuras de salud o de salud mental se ha visto que es un fenómeno que venía siendo, obviamente, ya esto viene desde hace años, pero venía ocurriendo en distintos países, en todo el mundo. A ver, esto tuvo mucho crecimiento en su momento en España, en distintos países de América, acá en Argentina, acá en Santa Fe hay dos agrupaciones muy grandes, Quirona, Luz del Cielo. A ver, ¿qué tienen que ver con esto? Que un poco de eso estábamos hablando antes. Y además de que no es algo que sea tan poco frecuente. Digo, ¿hay algún tipo de estadística de los casos de duelos perinatales, de pérdidas perinatales? ¿Tenemos algún número que podamos referenciar? ¿O es la referencia, o es el hecho de que me ha pasado a mí, entonces empecé a verlo en todos lados? En esto que vos decís, el tema de las estadísticas, si bien se van construyendo, uno, por ejemplo, siendo estudiante de medicina, años atrás, siempre lo que era más estadístico, ¿a dónde apuntaba la cuestión donde se hacía más el hincapié a nivel de las estadísticas de medicina? Era más al aborto espontáneo, muerte gestacional, muerte perinatal. Se dejaba de lado el sufrimiento. Era el hecho, el dato, no la información. A ver, eran cuestiones netamente biológicas, que estaba bien que se estudiara, no es que estaba mal eso, pero apuntando a seguir corrigiendo otras cosas para que esas cifras reduzcan. Pero en cuanto a el sufrimiento, estudios grandes a nivel nacional no hay. Si hay estudios localizados, nosotros en la facultad, a la hora de analizar variables, por ahí tomamos muchos estudios, sobre todo de España y de Chile. ¿Por qué? Porque empezaron unos años antes a hablar de esto. ¿A qué me refiero a hablar de esto? Nosotros cada vez lo estamos visibilizando más como nosotros como sociedad. Sí. Acá santafesina, las madres, los padres han hecho un gran trabajo. El equipo de maternidad, todo del CUSEN, del Iturraspe han hecho un gran trabajo. Distintos sanatorios de acá también, cada uno, en más o en menos, ha buscado trabajar algunas cuestiones importantes.
no especifico porque yo acá conozco más de la cuestión de lo que es más hospitalario. Pero esto que ocurrió acá en estos últimos años ocurrió en España años anteriores. La movida de padres grandes afloró una década antes, entonces los estudios empezaron a ocurrir años antes. Y algo importante, cuando nosotros lo analizamos en la facultad con los alumnos, allá la obstétrica se llama matrón en España. Y una de las cosas que estudiaban a la hora de cuánto se cronificaba o cuánto se dificultaba el proceso de duelo en las madres y en los padres en estas situaciones, veían que hay algunas situaciones propias del embarazo en sí. Obviamente no es que es matemático, no es que siempre que en estas variables es más difícil, pero se relacionaba, por ejemplo, cuando es de más edad gestacional o cuando es más traumático, o cuando es con embarazo gemelar y uno de los gemelos nace muerto, cuando lo habían visualizado por ecografía, que son variables que uno no podía modificar, pero hay una de las variables que sí, que ¿cuál era? El trato recibido por el equipo de salud. Tanto en España como en Chile, en los distintos estudios, siempre se recababa que el trato recibido por el equipo de salud, y equipo de salud es todo, desde la enfermera hasta el camillero, obstétrico, todo. El trato de salud que habían recibido en esos días había influenciado mucho en la elaboración posterior de ese proceso. Por eso justamente lo que uno apunta, a ver, qué importante va a ser el lugar que van a ocupar ustedes en estas situaciones. Porque en las otras variables no van a poder influir, lamentablemente, pero en esto sí. Por eso es siempre importante lo que, como empecé diciendo, ser cuidadoso, ser empático. Y te consulto, ¿hay alguna diferencia? ¿Está contemplado de alguna manera ese abordaje para la madre en primer caso? Supongo que sí, pero también para el acompañante, la pareja, el padre, porque además la madre de sufrir la pérdida desde lo simbólico de muchos lugares, muchas veces está asociada con problemas de salud. O sea, el padre a veces también tiene que cumplir el rol de asistente y tiene que acompañar el duelo de la madre. Digo, es una situación... ¿El padre está contemplado o es solamente para la madre este acompañamiento? Mira, vos fíjate que yo siempre hablo de la madre, del padre, yo siempre nombro a los dos, más allá que a veces es madre sola y hay veces hay padre. Sí, hay parejas que son del mismo sexo. O son dos madres. Yo siempre, a ver, pero ¿por qué recalco siempre en nombro distintas figuras? Para dar cuenta que toda la familia va a atravesar un proceso de duelo. Obviamente de distintas formas, distintos tiempos. Todo el círculo familiar va a estar movilizado. Como vos decías, había amor, había esperanza, había deseo, había proyecto. De la madre, si había padre, de la abuela, del abuelo. Los hermanos, si los hay. Exactamente, por eso, a ver, se lo contempla y hay que contemplar eso. Decimos, ¿cómo? Y siempre, a ver, ofreciendo los espacios, a ver, respetando. Una de estas iniciativas, de estos protocolos que por ahí yo les comentaba, que por ejemplo, que en el Iturraspe lo vienen implementando ya hace más de un año, por ejemplo, son las mariposas que colocan en las puertas de las habitaciones donde hubo pérdidas. donde una pérdida,
¿Para qué? Para que todo el equipo de salud, antes de entrar a la habitación, sea consciente de la situación. Para esto que decíamos, sobre todo para el tema del trato, las preguntas, los cuidados. Porque no es que hay, como decimos, ni hay malas intenciones de la familia, ni hay mala intención del personal, obviamente. Al contrario. Pero ¿qué pasa? En la vorágine laboral, muchas veces uno entra en una habitación de una maternidad y a lo mejor viene de una licencia, no conocía la situación y a lo mejor hace una pregunta que estaba fuera de lugar. En cambio, es una forma de, sin dar muchas explicaciones, sabiendo que ya hay que entrar, sabiendo que algunas cuestiones hay que tenerlas en claro. Algunos cuidados. ¿Y cómo se aborda la madre? ¿Cómo se aborda el padre? Siempre importante ofrecer espacio. ¿A qué me refiero con ofrecer espacio? Y que tengan la posibilidad de poder ir procesando esto, poder ir hablando esto. Esto que decía, nos encontramos primero no pudiendo verbalizarlo. Y vimos mucha gente que no lo podía verbalizar. Vos que comentaste que hizo bien poder expresarlo. Que son cosas que es importante que uno, de una manera u otra, en algún espacio lo pueda hablar. Hay distintas herramientas que a algunas personas le van a servir más que otras, obviamente. Es importante que uno pueda ofrecer un espacio de terapia para ir acompañando, para ir transitando esto. Puede que sea de un inicio, puede que sea de forma más sostenida. Como comenté anteriormente, hay agrupaciones acá en Santa Fe que también de padres, de madres que han sufrido esta situación, que vienen trabajando hace mucho y también vienen proponiendo esto de poder verbalizar la situación, poder visibilizarlo. Y hay un montón de madres que le ha ayudado un montón poder comentarlo, y hay otras que prefieren no hacer. Y como siempre digo, importante saber que está esa posibilidad. Hay otros, por ejemplo, la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de los recuerdos, de su momento de poder hacer recuerdos especiales, de poder simbolizarlo en la plantación de un árbol, por ejemplo, transformar. Hay muchas herramientas. El tema es saber que hay. Enhorabuena que se está hablando más, por eso también estamos acá ahora. Y que cada caso es particular. No es una receta universal. Esto que decíamos de los protocolos antes. En todo siempre se concluye que son guías, que no hay que seguir la rajatabla. No son guías médicas como una guía de hipertensión, que hay que usar esto, y después esto y esto. Son guías de sugerencias. ¿Qué quiere decir? Poder ofrecerle a la madre, poder ofrecerle al padre si hay las posibilidades. Después se tomará en primera o segunda instancia. Guido, me quedaría, y tengo preguntas, pero bueno, serán 2 o 3 sesiones que deberé ir al consultorio, pero hoy te tengo que despedir y agradecer una vez más por tu tiempo y por, bueno, hacer un poquito más, por visibilizar esto que como habíamos dicho, en algún momento fue tabú y que por suerte está siendo cada vez menos algo prohibido o algo de que se oculta. Así que seguimos por ahí y de nuevo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.